para no prolongar esto mucho más, yo le rogaría a los intervinientes que contestaran a las preguntas del público que le va a formular. El acto se ha alargado más que lo que se esperaba. Están los trabajadores del Círculo de Amistad esperando porque nosotros terminemos. Entonces les ruego a ustedes, para no abusar de su paciencia, que las preguntas sean concisas y breves. Es decir, que aprovechen la oportunidad de que están estos tres representantes cualificados de los principales partidos de Canarias para que ustedes les formulen sus preguntas, no para que cada uno de ustedes venga a expresar sus posiciones y haga una intervención muy larga que agote al resto del público. Hola, yo era una cuestión muy concreta y muy precisa. Yo creo que el derecho a decidir existe. El pueblo catalán lo utilizó no hace más que unos años. Hubo un referéndum, votaron un estatuto previo aprobación del mismo por mayoría absoluta en el Parlamento español y fue echado en gran parte abajo por el Constitucional, que curiosamente artículos similares en otros estatutos no ha sucedido. Luego, derecho a decidir existe, es limitado, el que nos hemos otorgado, y creo que el grave problema que hay ahora mismo en Cataluña es precisamente por la ruptura constitucional de ese acuerdo entre el Parlamento y pueblo catalán. ¿Alguien quiere formular una pregunta a los intervinientes, a los miembros de la mesa? Muy buenas noches. Soy bombero, pero vivo en Venezuela desde hace muchísimos años y en este momento el modelo autonómico y el modelo federal están siendo discutidos en los términos políticos. Quisiera ver si es posible que ustedes den una respuesta relativamente corta sobre la diferencia entre autonomías y federalismo. Muchas gracias. ¿Quién desea contestar a la pregunta? En mi opinión, el actual Estado autonómico tiene la textura de un Estado federal. Se puede avanzar más ajustado a las características y peticiones del acuerdo entre los gobiernos regionales y el gobierno de España. Esa es mi opinión. Yo me alegra que haya hecho esa pregunta porque yo la he hecho y no he conseguido la respuesta. Nosotros tenemos, no veo grandes diferencias, o sea, no veo ninguna diferencia hasta que me expliquen qué competencias son las que se quieren tener. España en este momento tiene un régimen de descentralización de competencias en las comunidades autónomas mucho mayor que la mayoría de los estados federales y gestionan mucho más fondos públicos que la mayoría de los estados federales. Por lo tanto, es una pregunta que yo le hago también al Partido Socialista: ¿en qué quiere cambiar? ¿Qué significa ser federal con respecto a lo que hay a nivel competencial? Y yo tampoco he llegado a tener respuestas a alguno de las texturas. Yo le respondería con la diferencia entre la textura y la cultura, pero en fin, no procede ahora. Desde mi punto de vista, esa pregunta tiene una respuesta jurídica y una respuesta política. Quizás Andrés puede dar respuesta jurídica, pero yo creo que tiene también una respuesta política. Y es que el modelo autonómico le queda un trecho para convertirse en federal. No solo el tema del Senado, adaptarlo al modelo, sino un problema de cultura, y en eso coincido con el CAL. Los españoles no han asimilado, y digo españoles en este caso a los dos grandes partidos, no han asimilado la plurinacionalidad del Estado español. Y esa plurinacionalidad es básica para convertir España en un Estado federal, que está integrado por unidades nacionales. Y eso es lo que le cuesta aceptar al nacionalismo español desde mi punto de vista. Si eso se asimilara, la diferencia entre el Estado autonómico y el Estado federal es técnicamente de arreglarlo en 2 tardes, como decían a Zapatero con el uno. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una muy breve, dirigida al representante
el Partido Popular con toda fe. Estamos hablando, y lo saben los socialistas, de una reforma constitucional en este tema a efectos de adecuar, sobre todo para dar respuesta a los problemas que tiene un modelo, el de autonomía ya finiquitado o en quiebra. Pero intuyo que hay un cierto miedo venido de nuestra tradición histórica, de nuestra historia, hacia el federalismo, hacia el nombre, concepto de lo que implica federalismo. Ha hablado de consenso para reformar la Constitución. Yo le pregunto, ¿sigue teniendo miedo el Partido Popular a hablar de consenso, incluyendo la palabra federalismo en la reforma constitucional? Vamos a ver, nosotros personalmente a la reforma constitucional no le tengo ningún miedo. Iba a decir una cosa previa, y estoy seguro, María Dolores, tú que llevas con esto mucho tiempo. Yo a veces, al ver lo que, cómo debatimos en el Congreso de los Diputados, ahora en la legislatura pasada, no estoy hablando de gobierno o de oposición, en la situación actual política. Creo que si hoy en día nos planteamos hacer una constitución como la del 78, si a nosotros los que estamos ahora en este clima hubiéramos sido los constitucionalistas, igual no sale ninguno. Por lo tanto, creo que coincidieron, y tenemos que darnos gracias en España de que coincidieron en un determinado momento una serie de políticos, de dirigentes, con una talla y una altura de mira tan grande que pudieran hacer posible una constitución como la que tenemos. Con respecto a la organización territorial del Estado, nosotros no le tenemos miedo a cualquier debate. Lo único que a mí se me plantea muchas veces, porque yo conocimientos de derecho político no tengo tantos como Andrés, que estudiamos, yo me acuerdo haber estudiado en el colegial, un manual muy bueno, que se hablaba del Estado, del Estado federal, del Estado centralizado, del Estado descentralizado, y por lo tanto, el Estado unitario. No logro saber qué diferencia aparte del nombre puede haber cuando miro un Estado federal, las diferencias que puede haber, salvo el nombre, a un régimen competencial y de autogobierno tan grande como el que tenemos en España. Y la opinión del Partido Popular que este régimen es bueno, el que hemos tenido, que había que definir más las competencias, para que las competencias no estuvieran en 3 administraciones a la vez. Y que por lo tanto definir bien las competencias, porque creo que eso va en contra del ciudadano, que haya competencias no solapadas o duplicadas por el régimen, los 4 regímenes aquí, ayuntamiento, cabildo, comunidad autónoma y Estado. Y creo que definir bien las competencias, que cada competencia sea ejercida por aquella administración que sea más capaz de dotar la eficiencia. Hay muchas que la parte más cercana pueden ser de los ayuntamientos. Aquí yo soy partidario que muchas competencias de las comunidades autónomas sean ejercidas por el cabildo, porque están más cerca del gobierno insular. Otros opinan que no, que deben ser más de la comunidad autónoma. Pero miedo a ese debate no existe. Pero el régimen competencial funcionamiento de un Estado federal con respecto a lo que tenemos hoy en día, yo no lo acabo de ver. Y por lo tanto, es muy difícil plantear si tienes miedo o no a algo que no logras ver en qué consiste, ¿no? Si me permite solo una pequeña aportación. Es decir, las comunidades autónomas, los Länder españoles, las comunidades autónomas no participan en la elaboración de la política general. Por ejemplo, en la toma de decisiones de la política general. Las conferencias sectoriales en distintos ámbitos tendrían que ser obligatorias en el ámbito del Senado, donde las comunidades autónomas tienen allí a sus senadores. Entonces las comunidades autónomas son sujetos políticos que contribuyen a elaborar la toma de decisiones para el conjunto de España. Eso está en un Estado federal. Eso todavía en España no lo tenemos. Un Estado federal sería un estadio más evolucionado del Estado autonómico, en mi criterio. No sé si lo comparto, eso es una sugerencia. Una última aportación. El Estado autonómico significa que las comunidades autónomas son entidades políticas.
Partido Popular son como ayuntamientos, como entidades locales menores. Por eso decía yo antes que hay un problema de asimilar que el Estado español es un Estado compuesto que tiene dos sujetos políticos, el Estado central y las comunidades autónomas, y ambas son Estados, y en igualdad. Después, desde nuestro punto de vista, ese modelo necesita simetría, en la medida en que hay singularidades, como puede ser las ansias o las demandas de más autogobierno del País Vasco, de Cataluña, o singularidades territoriales, o lenguas, etcétera, etcétera. Pero en la premisa de partida de que el Estado está dividido en dos políticamente, o dicho de otra manera, que España no es una única grande y libre, no es una única nación, es una nación de naciones. Y esos son los Estados federales. Una nación compuesta por más naciones. Eso se tiene que interiorizar para poder transitar dentro del pueblo bancario hacia el Estado federal, que plasmaría con todas las colecciones que debería tener el Estado autonómico, porque como dije al principio de mi intervención, es un Estado inacabado que el constituyente del 78 solo ativó a construir, pero no a acabar. Y ahora estamos en un momento que es necesario acabar. Para que quede claro, para el Partido Popular España no es una nación de naciones. Por lo tanto, eso pues, hay una diferencia. Eso es para los nacionalistas. Para el resto no es. Sí, para los nacionalistas españoles no, pero para los nacionalistas autonómicos tampoco. Por lo tanto, España, y eso de la igualdad entre dos gobiernos, el gobierno de Canarias y el gobierno de España, el gobierno de Cataluña, el gobierno de España y el gobierno de Extremadura y el gobierno de España en igualdad de estatus políticos, tampoco lo compartimos. Eso es lo que tú quisieras, no lo compartimos. O sea, yo para que quede claro de que mi silencio no se interprete como pueda estar de acuerdo ante una cuestión como esa. Yo creo que me gustaría hacer una pregunta al representante del Partido Popular. Antes en la exposición habló un poco que la respuesta del Partido Popular ante una hipotética consulta hecha en Cataluña iba a ser siempre desde la legalidad. Y quisiera un poco que nos desarrollase esa idea de defensa de la legalidad para defender la inquebrantable unidad de la nación española. ¿Hasta dónde llegaría el Partido Popular? Pues depende hasta dónde llegue la Generalidad catalana, evidentemente. Está claro que por ahora, por lo que han hecho es lo que han hecho. Yo no sé, hablan de que lo próximo que van a hacer es lo que hizo Ibarretxe, que presentar en fórmula de proposición de ley en las Cortes Generales este derecho a decidir, articulado en una norma que será votada y será votada en contra. Después de lo que hagan, después de la votación en contra, no sabemos si lo que va a hacer es una consulta telemática, que es una de las cuestiones que ha salido de preguntar por internet, o no sabemos si va a sacar las urnas a la calle. Habrá que ir actuando lo que hay. Lo que sí es cierto es que no vamos a modificar una norma para permitir la secesión por parte de una comunidad autónoma y que plantee o darle respuesta que puedan plantear un derecho a decidir que nosotros consideramos inexistente. Sí, yo quería hacer una pregunta al representante del Partido Popular. Ya que el debate se ha centrado en derecho a decidir sobre el modelo catalán y no se ha hablado prácticamente sobre el derecho a decidir en Canarias, si se puede o no se puede, yo quería hacer una pregunta en ese sentido, teniendo en cuenta que el Estado central, los agravios comparativos que ha habido históricamente con Canarias y los últimos que se están produciendo con en esta última legislatura sobre lo que es inversión por habitante, por ejemplo, que estamos en la media, o sea, mejor dicho, en la mitad de lo que invierte el Estado español en el resto de las comunidades. Si a eso le añadimos que Canarias, con una balanza fiscal favorable, con superávit, según los datos de 2007 de Hacienda, con 4.000 millones, y que eso de luego no se revierte en beneficio y en bienestar para Canarias, yo me gustaría preguntarle si con esos elementos y otros más, que no da tiempo de debatir allí, tendríamos derecho o no a decidir. Vamos a ver, si me plantean, para mí, claro, yo comprendo que haya gente que crea que tiene el derecho a decidir. Para mí o para mi partido, ¿no? En Canarias, igual que en Cataluña, el derecho a decidir en todo caso es del pueblo soberano español.
en su conjunto. O sea, la soberanía para nosotros no se puede trocear y que un pequeño trozo decida de lo que es de todos. Por lo tanto, es una posición que se puede compartir o no, pero es la que nosotros defendemos. Yo, con respecto a la balanza fiscal de lo que recibe el Estado, tengo unos datos completamente del Estado, es completamente diferente. Pero de todas cosas, si fueran, como usted dice, no variaría ni un ápice en la posición que se tiene. Porque yo, por ejemplo, eso es un tema que plantean muchísimo los catalanes, que dicen, como el impuesto sobre la renta que yo produzco es mayor que lo que se recauda en Cataluña, pues tengo que tener más derechos que otras comunidades autónomas que tienen menos impuestos o menos ingresos, ese ingreso. Eso llevado, el impuesto sobre la renta es de lo más distributivo. Eso llevaría a que algunos ciudadanos que dijeran que ellos ganan más y por lo tanto pagan impuestos tuvieran unos servicios mejores que el resto de los ciudadanos que pagan los impuestos. Por lo tanto, yo ahí mantengo que, por ejemplo, los ingresos sobre el impuesto sobre la renta sean gestionados en el porcentaje que en este momento maneja el Estado para ser realmente invertidos o desarrollados o pagadas las pensiones, todas las cuestiones en el resto del territorio nacional. Esto de que los que sean más ricos sean los que mejor tengan servicios, yo estoy completamente en contra. Mira, a mí me parece que el traje jurídico institucional, el traje jurídico político se nos ha quedado estrecho por las posturas y necesitamos un traje más ajustado al tiempo actual. Y si lo llevas al ámbito del archipiélago, a mí me encantaría tener el concierto vasco más 1500 kilómetros de distancia. ¿Me explico? En la respuesta a la última parte de tu pregunta. ¿No lo vamos a conseguir? ¿Por qué no lo vamos a conseguir? Yo nunca he dudado de la capacidad política y la creatividad de los canarios. Bueno, quiero agradecerle este debate, que podamos hablar de estas cosas con entera libertad, pero me parece que ustedes se han quedado en la moderación, o dentro de la moderación, y nos han llevado hacia la idoneidad de la reforma de la Constitución, sí o no, cuando la pregunta era si tenemos derecho a decidir. Entonces, la pregunta mía es, si un pueblo como el nuestro está siendo despreciado constantemente por los presupuestos generales del Estado y que tenemos 10 puntos más de paro que la media nacional y que tenemos varios puntos más de pobreza que la media nacional y que no se siente igual al resto de los territorios del Estado, puede decidir separarse del Estado. Y en el caso de Canarias, si cabe la descolonización. Esa es mi pregunta. Es un viejo debate de los años 70, una especie de déjà vu, ¿no? En los años 70, André Gunder Frank hablaba de la lumpenburguesía y Sabine Ami hablaba del centro y la periferia. Entonces, el debate que teníamos en aquel entonces era si era región, colonia, semicolonia. Yo creo que el debate no es un debate de una categoría del ámbito de las ciencias sociales, sino el debate es un debate político acerca de qué queremos construir y por qué queremos construirlo. Y luego, en último lugar, pondremos el cómo para hacerlo. La respuesta a la primera parte de su pregunta, en mi opinión, con todo respeto, la respuesta a la primera parte de la pregunta ya la dio el moderador de la mesa. Con el actual traje jurídico, eso no es posible. Yo no digo y punto porque me parece muy autoritario, eso no lo quiero decir. Con el actual traje jurídico, no. Lo que intento trasladarle es, nosotros los canarios, para construir nuestro futuro, ¿cómo lo queremos hacer? Entonces aquí hablamos de política, de contenido político, de las redes, de las relaciones, de los acuerdos políticos. Entonces, metiéndonos ahí, yo planteo que quiero que Canarias siga siendo española, porque me parece que es lo mejor
para la gente a la que yo quiero representar, que es la inmensa mayoría de la gente. ¿Me explico qué quiero decir? Que es un debate más de contenido político, señor, más que un debate conceptual acerca de una categoría que usamos en los debates de los 70. No sé si me he explicado con la pregunta. Podría ser lo más amplio, porque es una falta de respeto. Sobre si somos colonia o no, para poder tener el derecho a la autodeterminación, no lo somos en ningún ámbito del derecho internacional, no lo somos, y aparte de eso yo nunca me he sentido, como nosotros nunca nos hemos sentido colonia. Puede ser que ayer se sienta, y si me permite una anécdota, yo era muy amigo de José Luis Llano, el artista canario, que él, recuerdo, me dedicó un libro que él tenía que se llama África Guanche, ¿no? Y entonces él discutía conmigo porque él decía que, bueno, éramos africanos, ¿no? Y yo decía que no, que era europeo. Entonces él se sentía africano y europeo, claro. ¿Cómo compagina esas dos cosas de sentimiento, ¿no? Por lo tanto, yo nada más me he sentido colonia, no existe que Canarias sea una colonia, puede haber posicionamiento político de otros que puedan sentirse colonias, pero desde luego que no. Con respecto al desprecio, llevamos este debate tiempo, estamos en el mes de presupuesto. Yo creo que es un debate recurrente. Ahora cuando se debatan los de Canarias, siempre hay una isla que se siente también discriminada por parte de los presupuestos del Estado. Es verdad, nunca hemos conseguido estar en la media europea, en la media de los presupuestos del Estado, y este año tampoco. Y a mí me gustaría que fuera más. A mí me gustaría que estuviéramos al menos en la media, me gustaría que estuviéramos por encima de la media, pero a mí me gustaría que estuviéramos en la media, y jamás lo hemos llegado a estar. Y por lo tanto, eso lo comparto, me gustaría tener más dinero para muchas más cosas. Dicho esto, quiero aclarar una cosa. El mensaje que se está dando que Canarias es la peor tratada no es cierto. No es cierto. Yo, si quiere, es un mensaje recurrente de los partidos socialistas. El otro día fue el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados, y la representante del bloque nacionalista gallego dijo que Galicia era la comunidad autónoma peor tratada por el presupuesto. Y la representante de Galo Abay, independentista de Navarra, dijo que Navarra era la peor tratada de los presupuestos. Y el representante de ECUO, que es un único representante de la Comunidad Valenciana, dijo que Valencia no existía en los presupuestos, que estaba despreciado en los presupuestos, y en Cataluña y en Carra y el País Vasco lo mismo. Por lo tanto, Canarias no está en la media, está por debajo de la media. Nunca hemos estado en la media, y creo que debemos hacer todo lo posible, todo, por llegar a estar al menos en la media. Ahora, ni por inversión por habitante, ni por comparando presupuestos 2013-2014, estamos peor que la media. En este momento, casualmente, y además muchas veces dicen no, porque Canarias no está gobernada por el Partido Popular. En este momento, por inversión por habitante, las menores son Valencia, Madrid y Cataluña. Son las tres comunidades que están por debajo de Canarias en inversión por habitante. Y por lo tanto, es cierto que estamos por debajo de la media, y tenemos que hacer todo lo posible por seguir subiéndolo, pero el mensaje no es bueno que sea Canarias la peor tratada. Perdón un momento, para analizar la pregunta, no es con respecto a que fuera con respecto al presupuesto, sino que 10 puntos de diferencia en la cifra de desempleo me parece una diferencia lo suficientemente grande como para considerarnos distinto a el Estado de Sí, es una política activa de empleo distinta y más eficaz, ¿verdad? ¿Cómo añoramos el presupuesto de Zapatero? ¿Cómo añoramos el presupuesto de Zapatero? ¿Cómo trató a Canarias? Perdón, le pido disculpas, señor presidente. Yo voy a contestarle claramente. Yo no creo que seamos una colonia, pero tampoco creo que Gibraltar sea una colonia. Por tanto, el derecho a decidir está, pero he intentado exponer esta tarde-noche en el principio democrático. Somos un pueblo y yo creo que tenemos el derecho a decidir nuestro futuro. Y somos maduros y creo que estamos preparados para tomar esa decisión. Dicho
Yo a esto también le digo que no es un problema coyuntural de porque tengamos más paro o tengamos una crisis insufrible, porque es un pueblo y ese derecho se debería poder ejercer en cualquier momento. Y también le digo que la supuesta pregunta no debería ser tampoco blanco-negro, sí o no. Caben distintas alternativas, como también he intentado decir, intentar explicar el tratado. Por tanto, cabe independencia, cabe automodelo intermedio, cabe estar como estamos ahora. Y vamos a contestarle a Pablo, esas cuentas son las tuyas y otras cuentas de distinta naturaleza. Lo cierto es que hasta el propio Partido Popular de Baleares dice que son los peores presupuestos. Por tanto, si el río suena, que algo de cierto tiene. Porque los presupuestos son muy malos y manos tijeras, Pero Baleares también es la peor. No, pero lo dicen ustedes, el Partido Popular. Y si hay que hacer de todo, ¿cómo puede ser que no hayan presentado ni una mísera enmienda para mejorar esos presupuestos? Una. Sí. Porque eso nos da para otro debate, yo encantado de ir, pero claro, otro debate de las cuentas del Estado y cuáles deben ser los presupuestos. Y cómo está la situación económica, cuáles son los disponibles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo encantado de ir a otro debate con respecto al tema presupuestario. Yo creo que ya deberíamos acabar, ¿no? Se ha extendido demasiado el debate y que ya estamos todos cansados.